Sí, Fernando me acaba de mandar un mensaje que nos desea todo el éxito. El que estaba previsto era Fernando de Pablo, que es el director general de la oficina digital, pero aunque estamos tristes porque no esté, estamos muy alegres porque esté Antonio García de la Paz, que es el subdirector de, me parece que es la estrategia del dato. Estrategia del dato, sí. Hay que ver lo que hemos cambiado en el Ayuntamiento de Madrid estos 2 años de pandemia, esos planes de choque, ¿no? La compra masiva de ordenadores, el distribuir lo que es el Teams, vamos, toda la estrategia Teams bueno, y la formación, que hemos formado a 25.000. Pero una vez que hemos terminado esta parte más digamos, de salir de alguna manera, bueno, pues nosotros tenemos una experiencia curiosa, es decir, cuando nos dicen mañana tenéis que ir a trabajar a casa, el equipo cogió, o sea, fue a la oficina, se cogió las pantallas, los teclados, el ordenador de sobremesa, se lo llevó a su casa, en su comedor o donde podía, pues empezó a aparecer cables y empezaron a trabajar. O sea, ese esfuerzo que hizo el Ayuntamiento de Madrid, la verdad es que es encomiable. Y la verdad que, bueno, yo creo que es un modelo, ¿no? Yo creo que verdad que, como tú dices, desde el día siguiente se pudo seguir trabajando, yo no se dejó de trabajar. También importante, bueno, el esfuerzo de IAM, yo creo que se encomiable de Informática del Ayuntamiento de Madrid, que puso todo, y digo todo, y el 200% de su equipo y de su cabeza para poder llevarlo a cabo. Y yo creo que ha sido también un revulsivo, ¿no? Porque también ese plan de choque al que tú hacías no solo es que se pueda seguir trabajando, sino cambiar un poco también las formas en que se trabajan. Bueno, la potenciación, por ejemplo, de la administración digital, ¿no? De cómo se interrelaciona al ciudadano con el ayuntamiento, y bueno, pues yo creo que una buena... La extensión de la firma digital dentro. Bueno, y después de estos planes de choque tenéis unas estrategias, digamos, a más medio, largo plazo. Esperemos que sea más a medio que a largo. Que a largo plazo, sí. Bueno, lo englobamos todo lo que desde la oficina digital llamamos una estrategia de transformación digital. Y creemos que no solo es una transformación del ayuntamiento, sino que bueno, queremos orientarla también a la transformación de ciudad, ¿no? Dentro de esa estrategia global, pues englobamos otro tipo de estrategias, entre ellas, por supuesto, la estrategia del dato, todo lo que es 5G, todo lo que es pues apps, ¿no? Toda la estrategia de apps, que bueno, yo creo que también ahí tenemos unas apps pioneras, pero bueno, yo creo que hay que estandarizar o si quieres industrializar la forma en la que lo hacemos para hacerlo de una forma coherente y bueno, pues accesible y que todo al final cuadre. También una estrategia multicloud de eso, la parte de infraestructura, o sea, que bueno, tengamos una infraestructura dentro del ayuntamiento que sea resiliente pues, para cualquier tipo de incidente, ya sea de ciber, ya sea atmosférico o lo que nos venga. Sí, cuando tuvimos la borrasca, que fue la segunda encierro que tuvimos, lo primero fue el tema de la pandemia y después el tema de Filomena. Gracias a que estábamos entrenados ya, pudimos afrontar el asunto. Teníamos un bagaje ahí y yo creo que no fue tan impactante lo que sería la actividad del ayuntamiento. También, por supuesto, y con los tiempos, pues está una estrategia de inteligencia artificial y bueno, también hay ya pilotos hechos dentro del ayuntamiento de automatización de procesos que muy interesantes. Yo creo que en alguna de las jornadas que se van a tener mañana pues ya se van a hablar. Iniciativas bueno, todo el tema de robótica, de automatización a través de robótica. Y bueno, pues un poco en esas líneas en las que estamos trabajando y esperemos que eso, que más a medio que a corto o largo podamos llevar a cabo. Pero ya digo, englobadas en eso que sería transformación digital, pero ya os digo, no solo desde el punto de vista del ayuntamiento como organización, sino también como ciudad, ¿no? Vale, y una de las estrategias entiendo que es la estrategia del dato, que como estamos en una jornada de geodatos, pues más o menos unas líneas así un poco... Pues bueno, lo primero y no menos importante es la creación de la oficina del dato, bueno, en la cual estamos embarcados. La oficina del dato depende de vosotros, de la subdirección tuya. Sí, está englobada dentro de la subdirección, se supone que yo soy el que está ahí o el que va a estar ahí. Y vosotros estáis enganchados directamente de la alcaldía, ¿no? Eso es. O sea, digamos que la oficina digital depende directamente de la coordinación de alcaldía. Tenemos por un lado IAM, que también depende de nosotros, Organismo Autónomo de Informática del Ayuntamiento de Madrid, y está estructurado en tres subdirecciones, ¿vale? Una es administración digital, pues todo lo que sería pues, administración digital, firma electrónica, sede electrónica, procedimientos, tramitadores, bueno, todo va englobado ahí. Otra de transformación digital, que es la que lleva a cabo, bueno, pues todo, o coordina todo el resto de estrategias que os he comentado. Y por último, la de la estrategia del dato, que es la que me toca a mí, ¿no? O sea, y entonces estamos en el mundo, o sea, estrategia del dato, gestión del dato, o sea, la estrategia esa, multicloud también, entiendo.
digamos que estamos, bueno, la tenemos escrita, no es que la tenemos pensada, queremos empezar a compartirla en cuanto sea posible con todas las áreas de gobierno, con todos los organismos del ayuntamiento, porque queremos que esa estrategia no sea de la oficina digital, sino que sea una estrategia del Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Es el objetivo y por el que está escrita así, o sea, no es una estrategia ahora mismo que esté cerrada, en la cual, bueno, pues como te decía, pues está ese gobierno del dato que nos parece súper importante. No quiere decir que no se haya hecho nada durante este tiempo con el dato en el Ayuntamiento de Madrid, sino que se han hecho muchísimas cosas. Claro, ejemplo en la parte de geolocalización, por supuesto, sí, claro. Pero hay otras unidades que están desarrollando, bueno, pues ATM tiene también toda una estrategia ahí. Pues la idea de esa estrategia de datos, de ese gobierno del dato, es coordinar que esas acciones vayan dirigidas a que al final ese dato pueda ser usado o pueda ser explotado y pueda ser manejado por cada una de las áreas de gobierno, tratar de evitar silos de información, que es una de las cosas que en la primera batida que hemos hecho por las áreas de gobierno pues existe, no por un modelo, digo, egoísta, sino simplemente, bueno, pues porque los niveles de avance y los niveles de concienciación acerca de la importancia del dato pues son distintos. Todo eso también engarzado con todo el plan de choque que se hizo, bueno, pues para tratar de poner en valor todo eso que se está haciendo ya, tanto en la administración digital como en cada una de las unidades, ponerlo en valor y ponerlo en comunicación con el resto. Y con el objetivo, bueno, pues ahora que está muy de moda el término de generar ese data lake. Sí, está muy de moda. Está muy de moda. Además queda muy bien, pues en inglés, ¿no? Sí, bueno, realmente yo creo que tampoco hay que ser tan pretencioso. Si metes una gran base de datos y sobre todo lo importante es qué puedo obtener de ella, ¿no? Hacer eso de una forma fácil, de una forma clara, que es una de las cosas que está costando más, o sea, que esos diccionarios de datos o esos conjuntos de datos realmente sean interpretables. Cuando alguien habla de fecha, pues tengo un campo fecha, pues hombre, ese campo fecha habrá que contextualizarlo, esa fecha que es, de edad de alta, de que se ha tramitado, de que ha pasado de un estado a otro, bueno, digo, concepto fecha como cualquier otro, ¿no? Realmente sea entendible el dato, ¿no? Que es una de las cosas a las que creemos que hay que trabajar. Y luego, bueno, tratar de dar herramientas para que cualquier unidad que quiera empezar con esto, pues pueda, llamamos jugar, pero yo creo que no es jugar, sino, por ejemplo, todo el tema de ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o tema Iguala, que me parece que tenemos mañana una propuesta. Es decir, hay un conjunto de la estrategia que lleva el Ayuntamiento de los 4 años de gobierno. Todos necesitan esa georreferenciación o esos datos. Entonces, cuando resulta que nosotros nos encargan hacer o mapificar los ODS, lo primero que decimos es dónde están los datos. Y entonces la forma de llegar a los datos es pedir a la unidad X, oye, por favor, anualmente dame un Excel, a ver si puedes. Entonces la unidad X dice, bueno, pero es que esto me supone a mí un trabajo adicional. Y, bueno, ahí es donde está un poco, yo creo, más la tensión, más que el tema de que el dato es mío y no lo voy a compartir, el hecho de que necesito un trabajo adicional para facilitarte a ti. Yo creo que donde hay que trabajar o donde creemos, ya estamos empezando con algunos de los proyectos que han arrancado pues, el último semestre, a que desde el principio se piense que cuando se diseña un aplicativo o se diseñe cualquier sistema de información, ese dato va a tener que ser explotado y compartido y, bueno, y por qué no decirlo, y al final publicado en el portal de datos abiertos, que nos parece también una obligación, ¿no? Como administración pública que todos y todas las unidades tenemos. Al final nuestros ciudadanos tienen que tener conocimiento de lo que hacemos, cómo lo hacemos, guardando, por supuesto, todas las salvaguardas legales y protección de datos que hay que tener. Pero sí que es verdad que con los nuevos diseños de algunos de los sistemas de información que están ya poniendo, bueno, que van a ponerse en marcha durante los próximos meses, ya se tiene en cuenta que el modelo de datos pues ya tiene que acabar derivando en ese gran base de datos municipal. Y sobre todo hay un trabajo que estamos detectando, y yo creo que lo está detectando también la gente de datos abiertos, el tema de calidad del dato, ¿no? O sea, por mucho que si el dato no está o si el dato es malo en origen, pues ahí, ¿no? Bueno, ahí esto también un poco con el tema de gobernanza, bueno, hay alguien que se tiene que hacer responsable y yo lo siento mucho, es una cosa importante. Pero el productor del dato es el responsable del dato. Nosotros producimos el callejero municipal y damos garantía de que el callejero municipal está continuamente modificándose y damos garantía que cuando nosotros distribuimos esa información al conjunto, tanto para los padrones como para licencias urbanísticas, para cualquier actividad que tiene el Ayuntamiento de Madrid, nosotros garantizamos que ese dato está bien. O sea, el productor del dato es el que tiene que garantizar. Eso es. Claro, yo creo que no hay que es un poco lo que te decía de la gobernanza, ¿no? Tiene muchas fases, seguridad, calidad, responsabilidades y demás, y es un poco lo que tratamos, bueno, que vamos a intentar modelizar con todas las áreas de gobierno para que lo que te digas que no sea, o sea, que no se piense que es un esfuerzo adicional, sino que pensado en origen
hecho el esfuerzo una vez, toda la cadena y todo ese ciclo de vida del dato pues no requiere un esfuerzo adicional si se ha hecho ya las cosas como se deben o como deberían hacerse. Vale, entonces, has mencionado datos abiertos. Datos abiertos son datos alfanuméricos en general. Cuando hay una georreferenciación, ya que estamos en una jornada de geodatos, hay una georreferenciación, normalmente lo que tenemos pues, son las coordenadas, normalmente son puntos, porque en una base de datos tradicional o alfanumérica, tener un polígono, eso es imposible, es decir, la cantidad de puntos que tiene un polígono, ¿cómo lo metes ahí? Entonces, la cuestión es cómo estáis pensando en integrar lo que es la parte más alfanumérica, digamos, lo que tenemos en imagen, datos abiertos, con la parte más gráfica, lo que tenemos, digamos, en la imagen, lo que es el geoportal, en el sentido de que la información geográfica en sí, cada elemento geográfico es un objeto, es decir, el punto no es una coordenada XY, el punto es un objeto punto, y después hay objeto línea, el objeto polígono, y todo eso lo que nos permite además es después hacer la topología entre todos esos elementos, de tal manera que podemos saber qué fuentes hay en un distrito determinado porque están contenidos en un polígono o que, yo qué sé, qué calles atraviesan un determinado distrito. Entonces, esa integración entre lo que es un dato más alfanumérico, porque ahora, nosotros todo lo que tenemos la información geográfica del ayuntamiento está en una SQL con el objeto gráfico. Datos abiertos, no sé, supongo también, o a lo mejor datos abiertos lo que tienes, lo que es el tono web, ¿no? Me parece donde está almacenado el asunto. ¿Cómo pensáis un poco esa integración más del mundo y además incluso los los catálogos de lo que son datos abiertos tienen unas especificaciones distintas a los catálogos de datos geográficos? Por un lado, datos.es, que es digamos, donde el repositorio nacional, por otro va todo lo que es el INSPIRE y la parte de Instituto Geográfico Nacional o el CENIG. Esos dos mundos, ¿cómo pensáis? Pensamos. Seguro que si es posible. Seguro que sabéis muchísimo más que nosotros de eso. Y, vamos, yo no me siento ahí capacitado, si quieres, para saber para dónde vamos a estar dentro de... Bueno, esto va muy deprisa, dentro de 6 meses, ¿vale? Nuestra idea, o sea, lo que sí que hemos detectado, que obviamente por la actividad de cualquier, no somos un ayuntamiento distinto a cualquier otro, toda nuestra actividad está ligada a territorio. Sí, yo creo que es... Tú imagínate una tabla de los datos de paro y te dan un Excel. A ver cómo identificas. Sin embargo, tener un mapa con colorines. La mapificación que tú decías, ¿no? Sí, en un momento identificas que pues, hay más paro en el sur que en el norte, pero son décimas de segundo lo que te permite interpretar una información de miles de datos que tienes una base de Excel. Nosotros estamos haciendo algunas pruebas ahora con datos que tenemos en la Administración Digital, de pues un análisis sociodemográfico, básicamente, y no queremos ir más allá, ¿no? Que simplemente por ver una interpretación realmente de mapificación de la información que tenemos, porque al final es muy llamativo, sobre todo orientado a pues quizá qué distritos pueden tener más actividad electrónica o digital con el ayuntamiento, pero sí que es verdad que cuando tú muestras un mapa, no hace falta explicarlo, ¿no? Digamos, claro, sí. Si es más oscurito, hay algo más de ahí, que si es más clarito, pues si lo pones en rojo y en azul... Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, pero sobre todo por lo que te digo, o sea, que al final toda actividad que se realiza dentro de un ayuntamiento, dentro de un municipio, va ligada al territorio. Nuestras personas, lo queramos o no, están ligadas a una ubicación, están empadronadas en un sitio, van a centros que están ubicados en un sitio, entonces creemos que esa sinergia es necesaria y recoger ese tipo de información desde origen dará cabida a que se pueda explotar de una forma mucho más operativa. Bueno, has hablado antes del proyecto Iguala, donde se hace directamente es por distritos, sí, que no, y al final es eso, es relacionar datos que tienes en una Excel o en una SQL con un componente geográfico que te permite hacer esos cruces que tú decías y que va a más. O sea, ya las herramientas de Geo, por lo menos hasta donde yo las conozco de mi anterior época, claro, tienen una potencia de cruzar información y luego, bueno, pues yo creo que también hay que pensar en una dimensión estatal y, ¿por qué no, europea, ¿no? Yo creo que Madrid es la segunda capital por población, ni quiero contar, ya vamos, de movimiento económico y demás a nivel europeo, y yo creo que ese tipo de sinergias nos va a permitir también poder hacer unos cruces a otros niveles que yo creo que sin esas herramientas y sobre todo pues que en ese gobierno del dato que se diga, oye, pues cuando recojas este dato, por favor, añádele un componente más que va a permitir luego que eso no tengas que hacer el esfuerzo o añadirle un nuevo atributo, sino que realmente sea intrínseco al propio dato en origen que se recoge. Sí, fíjate que, por ejemplo, los que llevan atención a la ciudadanía, dice, bueno, si nosotros pudiésemos con una dirección
que nos dijese, o una persona que se va a empadronar, y que nos dijese cuál es el centro de salud que tiene más cercano, cuál es, bueno, el centro de salud municipal, cuál es la biblioteca que tiene más cercana, en qué distrito está, en fin, un conjunto de entidades geográficas simplemente por la localización, es decir, si podemos hacer una llamada a un servidor y ese servidor nos devuelve toda esa información, nosotros en el empadronamiento le podemos decir, estos son los servicios que usted tiene en su entorno. En el roadmap de la oficina digital y bueno, es la app de Madrid, ¿vale? Nuestro objetivo, digamos, y ese espero que sea corto o a medio plazo, es justamente poder ofrecer servicios más proactivos en función de la geolocalización, ¿vale? Ahí hay que apuntar a dos elementos, que es el elemento de protección de datos y el elemento de ética del dato, que también queremos en nuestra estrategia queremos incluirlo, y sobre todo pues porque como no solo somos funcionarios públicos, sino también somos ciudadanos, ¿no? Yo creo que también es importante no perder ese punto de vista, pues hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? El hecho de, obviamente, contar con la voluntad del ciudadano y que quiere realmente que le georreferenciemos, que realmente ese dato se trate solo y exclusivamente para la información que quiere. Pues si yo quiero que me georreferencien, pues para saber dónde hay una fuente, como tú decías antes, dónde hay un centro de salud, dónde puedo realizar una actividad. Bueno, pues, pero se puede dar un paso más. Si te georreferencio, pues te puedo decir, mira, hay unos bancos ahí muy cerquita, llevas mucho tiempo andando. Bueno, pero hay que tener cuidado con eso. Nosotros también hay que ser cauto, porque igual que puede ser muy útil, pero también puede ser muy, iba a decir peligroso, no es peligroso, pues yo creo que son temas que hay que tratar con mucho cuidado y por la responsabilidad que tenemos como funcionarios. Sí, de todas maneras hay varias capas, es decir, la capa de información, en una capa de información de la Agencia Tributaria de Madrid pues necesita información de cada uno de los, que no vas a ponerlo en datos abiertos, digamos, es decir, pero la organización los necesita para su trabajo diario, es decir, que hay ciertas capas, hay algunas capas que saldrán fuera y otras capas que no. Aun estando de acuerdo contigo, la cuestión es que yo me acuerdo cuando la DGT hace su app que te permite llevar el carnet de conducir en el electrónico. Y lo que se rumoreaba en redes, ¿no? Esto lo que nos quieren es controlar de la administración. Sin embargo, me parece que no tenemos esa misma sensación con el tema de cuando nosotros le damos a Google la posibilidad de que nos geolocalice porque vamos a buscar un determinado sitio y queremos que nos dé la ruta. Esa relación, por ejemplo, con empresas privadas que tienen mucha información, tienen muchos datos, y la administración pública también está dentro de lo que es la estrategia del dato. O sea, yo creo que no nos podemos olvidar, ¿no? Yo creo que hay un primer ejemplo de que ya se hace, que es la app de Madrid 360, donde no solo da información de los servicios municipales de transporte o de movilidad, sino que recoge información acerca de todos los servicios de patinetes y bicicletas eléctricas de amigos del sector privado. Yo creo que es un buen inicio de colaboración y está claro que hay información ahí que tanto que se llama el sector infomediario o incluso las propias empresas estarían encantadas de poder incorporar, ¿vale? Sí que es verdad que hay que hacerlo con ese tipo de marchamo que debemos darle como administración pública, de que realmente el dato que sale o el dato que entra pues es tratado convenientemente y sobre todo que la procedencia del dato que pueda proceder de terceros tenga también ese marchamo, ¿no? de legalidad, que por otro lado no es un tema de si sí o si no, sino que tanto las empresas como nosotros debemos cumplir porque es nuestra obligación, ¿no? Lo que comentabas antes de la obtención del dato en origen, la administración pública, la mayoría de las cosas que hacemos son a través de expedientes administrativos. Si nosotros ahora mismo el expediente administrativo está compuesto de documentos ahora ya en PDF, por fin, confirmados digitalmente, pero en el fondo los PDFs no dejan de ser un documento en papel porque no podemos obtener esa información para incorporarla a una base de datos. Cuando se han planteado, por ejemplo, ahora mismo estamos en un proceso de modificación del límite del término municipal de Madrid con Rivas, o hace poco lo que hicimos fue cambiar el límite de 2 distritos de Hortaleza y Bragas. Claro, cuando nosotros nos dicen, metemos un plano, digo, pero esto es un PDF, después resulta que el equipo que tenga que, en este caso somos nosotros además porque llevamos también lo que son las divisiones administrativas, tenemos que volverlo a dibujar, tenemos que empezar a leer que la calle, el eje del distrito va por el eje de la calle no sé qué, gira a la derecha, es como se hacían antes los registros de la propiedad, en linda al norte con el terreno de no sé quién. Entonces, claro, nosotros llegamos a plantear por qué no incorporamos esa información geográfica, sea un GML, sea un GeoJSON, lo firmamos electrónicamente y esa información ya va integrada dentro del expediente. Y en el momento que
Eso sí, requerimos un esquema, es decir, que necesitamos una estructura de esa información para que nosotros la podamos integrar en nuestros modelos de datos. Pero una vez que se apruebe, y además tenemos todo el tracto jurídico, es decir, no hay ningún problema, porque nosotros lo que vamos a incorporar es exactamente lo que está en el expediente y lo incorporamos de nuevo en nuestra información geográfica, en nuestras bases de datos. Y tenemos muchísima dificultad. Yo creo que en el expediente de Rivas vamos a lograr meter un GML, el primer GML que va, pero imagínate todo lo que es el planeamiento urbanístico, que también es una competencia nuestra del área, por el área donde estamos, de las nuevas edificaciones, las nuevas parcelas, todos los procesos reparcelatorios o parcelatorios que pueden servir para que el ATM o catastro tenga la referencia catastral. Y además, que estamos trabajando porque a los registros de la propiedad ahora se tiene que mandar un GML para poder registrarlo. Es decir, como que nosotros, siendo los productores de esa geometría, resulta que lo hacemos en PDF y cuando vamos al registro de la propiedad, pues bueno, te metemos un GML. Es decir, la evolución de todo esto de tener también un expediente inteligente, igual que lo que lleva el ATM, que quieren tener unas tax, o sea, unos impuestos inteligentes, tener también toda esa estructura, una estructura informática, evidentemente, para permitir que de manera normal se pueda incorporar esas geometrías que en muchos expedientes van y una vez incorporadas poderlas ya volcar a nuestros sistemas corporativos, vamos. Mi opinión, te puedo dar. No, yo no soy un experto ahí, pero sí que verdad, yo creo que el movimiento, como tú decías, efectivamente va. O sea, yo creo que tecnología hay, ¿sabes? Yo creo que sí, porque firmar cualquier tipo de expediente. Sí, o sea, cualquier tecnología hay. O sea, es igual que la implantación de la. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de firma digital? Más de 10 años. Pero sin embargo. Bueno, espero que no volvamos ahora, que volvemos a la oficina a firmar en boli. Te digo, o sea, yo creo que efectivamente yo creo que se está viendo ahora la tecnología como una gran posibilidad de aligerar esos expedientes administrativos. Yo creo que ahora mismo ahí, a nivel de la Administración General del Estado, digo que es un poco de donde yo vengo, sí que ya se están incorporando todo ese tipo de, pues que la geometría realmente sea un fichero, que obviamente que habrá que firmar digitalmente, habrá que habilitar los procedimientos. Yo creo que hay tecnología, pues ¿para qué? Pues para dar fe que eso es lo que es. O sea, no sé, me pongo en el caso del certificado COVID. Nadie discute que tú llevas ahí un codiguillo, aunque bueno, pues tienes que establecer ahí los CSVs que se han implantado en toda la administración. Yo creo que es un paso, que es el siguiente paso en la incorporación al expediente administrativo, de que esa información que ya está, como tú dices, digitalizada, ya hay programas ahí, hay que ver temas de compatibilidad de formatos, sí. que yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Sí, bueno, hay una parte propietaria, prefiero, yo creo que... Sí, bueno, pero los estándares eso es. Pasa que pues, el GML siempre está diciendo que es muy pesado el GML, ¿por qué no vamos a otro? Pero bueno, el estándar ahora mismo dentro de lo que es como una especie de estándar de facto, ¿no? Sí. Es un poco ahí, igual que PDF, bueno, ya es un estándar, pero ha costado que sea un estándar, porque antes no lo era, ahora ya lo es. Pues yo creo que habrá que llegar a ese consenso, administración, sector privado, otras administraciones, porque al final no nos olvidemos que los expedientes se mueven entre administraciones, sí. Igual que hay un formato ENI del Esquema Nacional de Interoperabilidad, habrá que tener un ENI Geo, que yo creo que estará al llegar o que habría que fomentar a nivel de administración para que eso realmente sea movible de un lado a otro. Pero sí que yo creo que queda tecnología hay, estoy contigo. Ya hay experiencias piloto que se están desarrollando en base a eso y yo creo que es una vueltecilla más o espero que no sea otra pandemia. No, bueno, espero que no se empuje a eso. Que ya que estamos lanzados. Eso es. Pero yo creo que, vamos, estoy completamente de acuerdo que eso efectivamente será un elemento más a incorporar y efectivamente. El tema de las compatibilidades, lo digo por el tema de la firma, ¿no? Que al final se acabó como imponiendo la parte de CSV porque precisamente yo debería de poder verlo en un navegador y sin un plugin y sin nada, me refiero a nivel de usabilidad porque al final ese expediente tendrá que poder ser visualizado no con una herramienta propietaria, sino con algo abierto, algo que pueda ser... Sí, bueno, pero para eso tenemos el Geoportal que viene a ayudarnos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Estamos desarrollando, o sea, nosotros estamos desarrollando la parte GML de expediente de planeamiento urbanístico. Entonces, eso sí hay un esquema, ese esquema está publicado en madrid.es, cómo se tiene que configurar ese GML y además con toda la información de usos, edificabilidad, en fin, todo lo que es el planeamiento. Y también se está desarrollando que tú desde el Geoportal le puedes decir, bueno, pues ahora cógeme este GML, que lo tengo en un expediente y visualízalo.
No es un doble clic como hacemos en los PDFs, porque es que el doble clic del PDF es porque lo tenemos incorporado ya el PDF en nuestras máquinas. Pero con un navegador, a lo que yo me refiero de usabilidad y de transparencia, de que eso al final no suponga una carga para nadie y que yo pueda ver, o sea, Catastro al final, bueno, pongo el ejemplo de Catastro porque yo creo que todos los que estáis aquí seguro que habéis consultado vuestra casa a ver si está bien registrada, o yo por lo menos lo he hecho. Llamadme friki si queréis, ¿no? Pero sí que es verdad que es un elemento muy fácil, que un navegador, tú pinchas, tienes tu referencia catastral, llegas ahí, tú lo ves, lo pintas, está ahí tus metros cuadrados. Me refiero que es un ejemplo muy básico y efectivamente ahí no me puedo descargar yo creo que es el GML del edificio. Yo creo que, bueno, sí, te permite la descarga. Pero para visualizar un GML hay que tener un conocimiento extra, ¿vale? Yo lo que digo es una barrera, pero que es salvable de cualquier punto de vista, ya sea un plugin, ya sea lo que sea, o, como tú dices, un geoportal donde directamente lo pincho y lo enlazo con el geoportal y lo puedo ver. Bueno, pues ese tipo de iniciativas yo creo que es la correcta y yo creo que estoy seguro que llegará, ¿no? Que llegará y que al final pues sea un elemento más dentro ahí. Yo creo lo que tú decías, lo que se pida ya para los proyectos, el típico fichero BIM, para que cualquier... Sí, bueno, fíjate, es otra integración también. Nosotros, el mundo CAD era el mundo de dibujo, el mundo GIS era el mundo geográfico, en un momento determinado confluyen. Bueno, es un poco como el Power BI y los dashboards de R, que son los que nosotros trabajamos. Es decir, el Power BI sí te permite algo geográfico, pero es muy limitado. Te permite mucha información de cuadros de mandos geográficos el R. Bueno, pues esto pasaba lo mismo y ahora lo que has dado tú también, el tema del mundo BIM y el tema del mundo GIS, que por cierto, dentro del área nuestra se está intentando que los proyectos, dentro de la nueva ordenanza, con los proyectos básicos... Lo he leído. Eso es, que vayan con BIM y que podamos tener una herramienta que nos permita una autorización temprana de si ese edificio, los parámetros básicos, la altura, la ocupación... Pero, por ejemplo, BIM, que al principio se veía como un obstáculo más a la hora... O sea, cuando lees un poco lo que significa BIM, es la potencialidad que tienes de poder... Claro, que son datos al final. Sí, pero es un potencial brutal. O sea, el saber si tu edificio encaja con el entorno. Eso es. Bueno, ahí es la integración con el alogeo. Es decir, no queremos un edificio BIM en la estratosfera, queremos un edificio BIM implantado en un territorio que tiene una parcela, porque las condiciones de parcela, separación que tienes que tener las parcelas, necesitamos esa parcela. Sí, pero acometidas de agua, acometidas de luz, toda la parte de comunicaciones, me refiero, todo eso te da un potencial de poder hacer una planificación, como tú decías, del detalle. O sea, que me parece importante. O sea, que si vas a tener, perdón por la palabra, chicha, para meterle luz a un edificio que va a ocupar 20 plantas, bueno, pues todo eso te viene en el BIM y basta con conectarlo y poder analizarlo en tiempo... de casi real, ¿no? Bueno, y las sombras que va a arrojar otros edificios, incluso edificios no construidos, en fin, todo ese, pero porque está integrado en lo que es la parte... Digo, ¿qué tecnología hay? Yo creo que... y hay que ver cómo rueda para que todo eso al final... O sea, porque si tienes dos BIM y en medio no tienes... O sea, dos imágenes BIM de dos edificios y en el medio no lo tienes... Eso es. Pero bueno, yo creo que es un camino que se ha empezado. Y lo que te decía, es un poco el ejemplo de la firma, ¿no? Al final, todo el mundo ve normal algo firmado digitalmente y nadie... Sí, curiosamente lo de la firma, bueno, cuando se empieza a firmar electrónicamente, antes de la pandemia, pues después de la pandemia no había otra posibilidad, entonces se firma electrónicamente. Lo que nos decían a nosotros, que me tengo que meter en la aplicación, tengo que recoger, tengo que firmar, que me lleva mucho más tiempo que coger un boli y firmar. Y entonces nosotros siempre decíamos, a ti te llevará más tiempo, pero la vida útil que tiene ese documento a lo largo del tiempo, simplemente que tú lo firmes en papel, que tenga que venir una ordenanza a coger ese papel y llevárselo a otra dependencia, que la otra dependencia tenga que hacer una fotocopia. O sea, si computas el conjunto, el ahorro es brutal. Ahora no, ahora ya todo el mundo está acostumbrado a firma digital. Y bueno, y para terminar, una pregunta así de futuro, es decir, ¿cómo ves el futuro del Ayuntamiento de Madrid, esto del tema de los datos? Entiendo que estás animado porque sí. vienes con el chándal. Bueno, tampoco vamos a descubrir. Yo creo que el Ayuntamiento está, digo Ayuntamiento, yo creo todo la Ciudad de Madrid está muy bien posicionada para ese salto. Ya hay iniciativas, bueno, no solo la parte de geodatos, yo creo que hay iniciativas dentro de áreas de gobierno
vamos, digo estratosférica, me refiero a estar en el #1 en cualquier iniciativa de este tipo que se está llevando por otro tipo de ayuntamientos a nivel nacional e internacional. Sí, bueno, ahí también el Ayuntamiento de Madrid tiene que jugar un papel un poco de ser ejemplo, o sea, yo, como compromiso de todas las personas que trabajamos también en el Ayuntamiento de Madrid, es ir un poquito más allá de lo que se está yendo, porque muchas ciudades nos están viendo y si el Ayuntamiento puede, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros? Pero la potencia técnica, la potencia económica también que tiene. Sí, por eso digo que yo creo que Madrid está muy bien posicionado. Bueno, poco habéis todos visto la parte de la estrategia multicloud, pues el número de CPDs que se están implantando en la provincia de Madrid es, vamos, yo creo que somos la segunda de Europa en CPDs, líneas de comunicación, industria, startup. Bueno, yo creo que la posición de Madrid y yo creo que como ayuntamiento también es, como tú dices, tenemos esa obligación también de liderar de alguna forma y por eso también dentro de las estrategias que os hemos comentado pues están 5G, inteligencia artificial, datos y demás. Entonces, ¿cómo nos vemos? Pues yo espero que referente, igual que lo sois vosotros ahora mismo como Geoportal, yo creo que los grupos de trabajo en los que estamos, que estáis vosotros también, yo creo que sí que nos miran, ¿no? Por lo cual tenemos una responsabilidad y tenemos una obligación, pero yo sí que nos veo como un referente en implantación de una estrategia, en tener una oficina del dato que sea referente, ¿vale? A nivel nacional y yo espero que internacional. Y bueno, con mucha ilusión, vamos. Yo creo que igual que vosotros ahí tirasteis del carro y esta es vuestra cuarta jornada, por lo cual os felicito, ¿vale? Pues bueno, que esto es un sueño, que en algún momento podamos organizar alguna de este estilo y bueno, y por supuesto tengamos como mínimo esta audiencia. Sí, 550 personas me parece que me dijeron que estaban inscritas. Felicitaros, por supuesto, no lo he hecho al principio por la jornada. Disculpar a Fernando y demás y bueno, y agradecer a todos los que habéis venido y nada, y a ti por supuesto por tu invitación. Bueno, pues si queréis podemos abrir un turno de preguntas. También supongo puede ser que haya alguna pregunta desde no en sala sino desde la gente que está en streaming y estamos a vuestra disposición. Si queréis comentarnos algo o hacer alguna reflexión de lo que hemos estado hablando. Yo tengo un problema y es que desde aquí es como si no se ve nada. Supongo que habrá alguien en la sala. Marco, no sé si estabas mirando. ¿Hay alguna? ¿No? Vale. ¿Alguien quiere comentar alguna? Yo creo que tenemos micrófonos, ¿no? Sí. Hola. Ah, bien. Sí, se ha subido. Bueno. No vemos nada, ¿eh? Doy fe que no se ve nada. Ya, Álvaro, ¿qué tal? Hola, buenos días. Soy Carlos Rubio, subdirector de Instalaciones Urbanas. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. En vías públicas. Lo de la pandemia, lo de la limpieza de calles lo llevamos bastante bien, ¿no? Sí. Fue uno de los promotores de tener el mapa. Cuando viene la borrasca Filomena, la gente necesitaba saber qué calles estaban limpias y qué calles no limpias. En ese momento la responsabilidad de Carlos era precisamente lo que era la limpieza y hicimos todo en teletrabajo, es decir, presencialmente no nos juntamos nunca y fuimos capaces en muy poco tiempo, yo creo en 24 horas, en formar a la gente que tenía que hacer esto y prestar ese servicio que al principio se nos cayó. Pues no me acuerdo cuánta gente entró, pero vamos, estábamos hablando de 90 millones de entradas tuvimos durante todo el... Entonces, al principio los sistemas no fallaban y tal, hasta que lo llevamos a una cloud, vamos a una nube. He subido a cloud. Un éxito por vuestra parte, José María. Sí, también por vosotros. Agradeceros la exposición, Antonio y José María. Y yo os quería trasladar una pregunta. Hoy en día, yo creo que en muchos servicios municipales tenemos no cientos, sino millones de datos georreferenciados, muchos de ellos en el portal, pero lo que echamos en falta son dos conceptos y os los quería trasladar, por si podéis hacer algún comentario. Lo primero de ellos, ese elemento georreferenciado tiene unos metadatos muy interesantes, tanto internos nuestros como externos. Voy a poner un ejemplo, el tema de la iluminación. Pues yo puedo saber hoy mismo que Iberdrola me va a cortar una calle y va a estar apagada, con lo cual no es problema mío, pero no es responsabilidad de que esté apagada, pero lo voy a saber esa tarde. O ahora mismo de que esta noche no se van a encender esas calles, realmente muy poquitas. Y además, digamos, de mi propia gestión también tengo bastante información y esa está ahí, está operativa y disponemos de ello. Y por otro lado está la otra parte, digamos, la atención al ciudadano, en que el ciudadano en un momento dado, pues ahora mismo nosotros recibimos muchos avisos, evidentemente, de, oiga, es que esto no funciona en la calle tal, pero es que en la calle tal esto tengo 500 y pico elementos.
Entonces, el casar esas dos cosas, el que por un lado esa información que tenemos ahora mismo le llega al ciudadano antes de quejarse, primero el ciudadano diría, no, mira, cuando se va a quejar, no, es que esto está pagado por tal causa y a las 10 de la noche se va a volver a funcionar. Con lo cual ya no tendríamos queja, le estamos dando un servicio al ciudadano, una información, y si a las 10 de la noche no se enciende es cuando se va a quejar, pero ya no como un aviso, sino ya como un mal funcionamiento nuestro porque no hemos sido capaces de arreglarlo. Y por otro lado también, estas apps que hablabais, y yo os animo a que vayáis para ello con georreferenciación, pues imaginar lo interesante que es cuando un ciudadano ve algo mal en la vía pública o quiere hacer algún comentario, el que le demos información de qué es lo nuestro, qué hay. Porque de esa forma él dirá, es que es este elemento, o este activo, esta farola, o este panel de información variable, o este problema que hay. Con lo cual, a la hora de nuestra de explotadores y de gestores, el ya saber dónde está el problema y no mandar a una persona a revisar toda la plaza de Cibeles, el coste de mantenimiento, la respuesta al ciudadano es casi inmediata. Porque nos podría pasar como nos pasa a veces. Oiga, es que hay una lámpara fundida y se va y es que no hay una, hay 5, pero el operario solo ve una. La arreglamos, le decimos al ciudadano, le mandamos una fotografía, nosotros hemos mandado fotografías del arreglo y el ciudadano, lógicamente, se nos contesta enfadado. Entonces, yo creo que son dos campos en los cuales yo os animaría, digamos, a trabajar con ello. Y la otra pregunta que tengo es, ahora mismo, tenemos muchos datos externos georreferenciados de otras entidades. Por ejemplo, los vehículos, cualquiera que se haya comprado un vehículo hace unos pocos años, que sepa que está dando información desde si se ha puesto el cinturón, de la luminosidad que hay del sensor, de cuando hay un bache, de cuando frena, la velocidad, la está proporcionando directamente. Y esa información también yo creo que sería muy útil de alguna forma incorporarla a nuestros sistemas municipales. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el tema de cuando un señor frena mucho o los amortiguadores tienen una aceleración determinada, pues para detectar baches, por ejemplo, por la ciudad. Son esos dos comentarios y, de nuevo, bueno, felicitaros por las jornadas. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Qué interesante esto de la relación con la ciudadanía. Es decir, que nosotros el trabajo que hacemos lo hacemos, tiene un sentido, ¿no? Que tiene el sentido de que la ciudadanía esté… Están muy bien planteados y yo creo que son dos retos que sí que estamos analizando, por lo menos de la oficina digital sí que estamos viendo. Yo creo que hay una parte de lo que tú comentas, efectivamente yo creo que ahora mismo hay una app donde cualquiera de nosotros puede dar avisos. Se avisa a Madrid. Pero eso es. Falta la segunda parte que tú bien decías, pues mira, estamos haciendo la actuación. Pero yo creo que ahí con ese futuro data lake o esa gran base de datos, donde podamos empezar a ver esas interrelaciones entre servicios que se dan, interacción con el ciudadano, yo creo que es un reto que afrontamos desde la oficina digital y creemos que esas son las sinergias que creemos que se van a producir cuando las distintas áreas de gobierno vean que su dato puede servir para otros, pero que también le puede servir para su gestión. Ahora mismo, yo sé que todos los contratos que se están llevando, hemos visto el de limpieza, de los que yo he visto cuando llego aquí, ya obligan a los consignatarios, a los proveedores de ese servicio a incorporar información a esa base de datos ciudad para elementos, vehículos, contenedores y demás, para que tener una referencia de ellos y actualizar su información en tiempo real o casi tiempo real. Y luego hay un reto, yo creo, ligado con lo que dices, que es el tema de IoT, Internet de las cosas, ¿vale? Ahí entra en que el coche realmente no sea una cosa pasiva, sino que coche, en el caso de lo que nos ocupa, pues las luminarias, las farolas, cualquier elemento, los paneles, estos de publicidad, que no sea un elemento pasivo, sino que sea un elemento activo que pueda trasladarnos información de situación de ciudad, ¿no? Los semáforos. Pues que todo eso al final genere un ecosistema, ¿no? que se hable entre sí y que pueda darnos, pues lo que tú decías, un bache. Pues un bache pues supone que hay algo ahí. Que lo detecte una farola, que lo detecte el propio coche, pues eso habrá que verlo y habrá que orquestar cómo se hace. Dentro de la oficina digital queremos una iniciativa de estandarización de esos protocolos de IoT, de forma que sea algo, digamos, abierto, o sea, que no sea algo restringido a que pues, la marca, la que sea, tenga esos sensores ahí, sino que pueda esa marca pues, decida compartir con la ciudad esos datos, ya no te voy a decir de aceleración o no, pero lo de frenado está claro. Si se frena mucho en un sitio que es una recta y que está recién asfaltada, pues hay algo que se ha hecho mal, o se ha dejado un obstáculo o hay un obstáculo ahí. O si deja de funcionar un semáforo, que ese semáforo pueda avisar de alguna forma que, oye, pues
pues a los servicios que tienen, sé que lo hace ya, ¿no? Sé que lo hace ya, a los servicios que tienen que ir a repararlo o para que la Policía Municipal desplace allí un operativo para poder controlar el tráfico, bueno, o simplemente cuando hay aglomeraciones de personas, pues por algo será, ¿no? No nos aglomeramos ahí, pues porque ha habido un incidente, alguien se ha caído, bueno, o porque se cae mucha gente en un sitio, ¿no? Pues eso que pueda generar alertas y alarmas. Y yo creo que es un reto como ciudad que, yo digo, en la parte de la oficina digital sí que estamos trabajando en tratar de generar un estándar para que todo se hable con todo, aunque sea una utopía, pero creemos que es posible y hay tecnología para ello, ¿no? Pero que no sea restrictivo, ¿no? Generar valor del dato, que es lo que nos interesa, no solo tener los datos, sino tener valor. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y continuamos con... Gracias.